Gracias. Y hoy también te acompaña y nos da muchísimo gusto que esté nuevamente con nosotros en estas cabinas de SET Radio al doctor José Luis Hernández Ramírez. Él es subdirector de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, buena tarde. Muchas Siempre gracias es un placer tenerte por aquí. Muy importante el personal capacitado que se encuentra en cada una de las escuelas, principalmente porque ellos van a identificar estos signos relacionados a COVID. Una vez que ellos detectan esta situación, prácticamente dentro de estos signos, síntomas relacionados pueden ser desde fiebre, tos, dolor de cabeza, cansancio, lo que es dificultad para hablar, dolor articular, prácticamente tienen algún problema de escurrimiento nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto del olfato, que es un punto y una situación muy característica principalmente de COVID, de la situación de la pérdida del gusto y del olfato, y en algunas ocasiones han presentado hasta diarrea. Entonces, es importante identificar muy bien estos síntomas para que en algún momento dado, no solamente el alumno, sino también algunos familiares que tuvieran dentro del ambiente familiar, ¿no? Que alguno de los familiares, el papá, pudieran comentar si en alguno de ellos pudiera presentarse alguno de estos síntomas, con la finalidad de poderlo identificar o poderlo determinar si es en algún momento dado como caso sospechoso. Que puede ser un síntoma nada más o puede ser combinado con algún otro, ¿no? Claro, desde un síntoma que empiecen a presentar para nosotros ya es una señal que debemos de mantener en el filtro para que lo valoren en una unidad médica y determinen si efectivamente es un caso sospechoso. Eso es muy importante. A veces nuestros padres de familia quieren inmediatamente a veces tomarse una muestra y necesitamos nosotros identificar, valorar como Secretaría de Salud, como unidad médica, como institución, como sector salud, identificar estos casos claro. en que se presentan. Hay padres de familia que dicen, bueno, es que mis hijos a veces cuando tienen fiebre, yo ni me entero porque no se dan cuenta hasta que tienen la fiebre muy alta, ¿no? Puede ser el caso. Exactamente. Para eso justamente son los filtros. O si tiene diarrea, a lo mejor es que, bueno, algo comió ayer que le hizo daño, ¿no? Pero como tú dices, hay que tener especial cuidado ante cualquiera de estos síntomas. Es por eso que la Secretaría de Salud se basa de unos lineamientos que son de acuerdo a estos lineamientos para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la situación de enfermedad respiratoria viral y tiene definiciones operacionales muy bien establecidas. Como por ejemplo. Esas definiciones operacionales van primero desde lo que es un caso sospechoso. El caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral debe de reunir unas características. De estas características, los primeros puntos que nosotros determinamos es que si en algún momento dado cualquier persona de cualquier edad, ¿sí? Que hayan tenido en los últimos 10 días, hayan presentado al menos de los siguientes signos y síntomas, como son tos, disnea, fiebre o cefalea. ¿Qué es disnea y qué es cefalea? Disnea, un poquito de problema para respirar, empiezan un poquito a tener el movimiento respiratorio más rápido, entonces pudiéramos tener esa determinación. Esto es importante que lo identifiquen los papás, porque para que nosotros lo identifiquemos como caso sospechoso, además de estos 4 puntos que les acabo de comentar, deben ir aunado todavía a otros síntomas, ¿sí? Dentro de los síntomas que también que pudieran estar acompañados, pudiera ser dolor de cuerpo, artralgias, mialgias, que son dolor de músculos, a lo mejor en las articulaciones un poquito de dolor un poquito en cuanto a la situación de poder deglutir algún alimento, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, escurrimiento nasal, un poquitito de movimiento de respiratorio más rápido, ¿sí? Pérdida del gusto, como ya lo habíamos comentado, así como también pérdida del olfato, conjuntivitis. Ahí es en donde a los papás tendremos que indicarle que es el momento idóneo para poderles tomar una muestra. ¿Por qué? Porque no antes. ¿Qué pasa con la toma de muestra para PCR y principalmente con las pruebas antigénicas rápidas? Cuando no son casos sospechosos, cuando no tienen estas características, podemos tener un falso negativo. ¿Esto qué significa? Que en el momento que yo tomo la muestra no te reúne las características o no tiene síntomas porque nada más en algún momento dado pudo haber estado en contacto con una persona sospechosa o una persona positiva y por la incertidumbre que presenta el papá de saber si su hijo lo tiene o no, quiere tomarle la muestra inmediatamente. Aquí las pruebas no son efectivas cuando no tenemos síntomas. Entonces, y más aún cuando no están de acuerdo a la definición operacional. Entonces,
Sí es importante detectar esto, es importante identificar que tenga esta sintomatología para que la prueba sea efectiva. Y mucho más aún, debe de tomarse entre los 5 o 7 días dentro de los síntomas. La preocupación de que pasen más días no aplica aquí. O sea, los papás No. yo me imagino que de repente dicen, no, de una vez Claro. voy a tomarle la muestra, quiero saber, estoy preocupado. Claro, y ahí vamos con la situación del caso positivo. ¿Qué es un caso positivo? Pues aquel que tenga una prueba de laboratorio que sea principalmente por laboratorios avalados por el INDRE. Hay muchos laboratorios que realizan este tipo de pruebas y para nosotros, hasta un momento dado, para nosotros son sospechosos hasta no tener un resultado, como por ejemplo el Laboratorio Estatal de Salud Pública, se realizan en diferentes centros de salud las pruebas y ellos envían estas pruebas al laboratorio estatal. ¿Cuáles son las pruebas que se pueden realizar? Pruebas antigénicas o prueba de PCR. ¿Cuál es ¿Sí? la diferencia entre estas dos? La diferencia, la prueba antigénica es la prueba rápida, como le llaman, identificamos el antígeno, el virus, y la PCR lleva un proceso un poquito más largo para poder realizar el resultado sale prácticamente entre 24, 48, 72 horas, dependiendo del número de pruebas que se estén tomando. Pero es la diferencia, una es prueba rápida y la otra es una prueba que te va a dar resultados posteriormente. Las dos sirven en Las este dos sirven. caso. Pero las dos se deben de tomar cuando la persona tenga sintomatología. Ahora, ¿cómo decidimos qué tipo de prueba hacer? Es independiente. ¿Sí? La prueba, la PCR la podemos realizar, como les digo, y junto con lo que es la antigénica, deben de ser dentro de los primeros 5 días. Las dos pueden determinar. Las dos, porque somos un poco desesperados, ¿no? Sí, es a lo que me queremos refiero. que los resultados nos los den rápido, Sí. ¿no? Y el otro punto importante también que yo quiero comentarles, el contacto. ¿Qué es un contacto? ¿Qué es? Ajá. Muchas veces en algún momento dado, también el padre de familia determina que su hijo ya tuvo contacto con un positivo. ¿Qué es un contacto? Es aquella persona que haya tenido prácticamente, ha estado en contacto estrecho con ella por lo menos más de 15 minutos y a menos de 1 metro, y que no hayan tenido cubreboca. Un ejemplo muy claro, si el niño se sienta en la primera fila y salió positivo, por decir, o es sospechoso, el niño que se sienta en la última fila, él no es un contacto, no tiene riesgo, ¿sí? Por lo tanto, también, si el niño que se encuentran a un lado del que es el caso sospechoso, los vemos que están a más de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, no convive con él, no platican por más de 15 minutos, y los dos usan cubreboca, ¿esto qué significa? Que no es un contacto, y por ende no tiene menor riesgo de poder padecer y también de poderlo contagiar. Esto que comentas es muy importante. Es muy importante, principalmente por lo que les comentaba. Los papás piensan que una vez que hay un niño en un salón, que hay un caso sospechoso, o en su momento que se confirma como positivo, piensa el papá en algún momento dado que su hijo que se encontraba en ese mismo salón ya es un contacto, o es sospechoso que pueda tenerlo. Hay que vigilarlo. Hay que vigilar, pero aquí es muy importante, hay que definir muy bien si es contacto o no. Entonces, por eso, algunas de las escuelas, algunos de los salones, no es necesario cerrar un salón, debido a que las medidas que manejan muy bien la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo a la distancia, la sana distancia que tienen, el uso de cubrebocas y el evitar que tengan el contacto directo y sin cubreboca, claro, eso evita que la estación del riesgo sea para los alumnos. Por lo tanto, hay menos riesgo. Claro. ¿Sí? Entonces, no consideremos a todos los alumnos que estén en un salón con un sospechoso o con un contacto, no determinemos que en algún momento dado pues tiene el riesgo de poder padecer el COVID, ¿no? Porque prácticamente un contacto, y repito, y lo vuelvo a repetir, de verdad lo repito, es aquella persona que haya estado conviviendo con otro sin cubreboca a menos de 1 metro, por lo menos más de 15 minutos. 15 minutos. ¿Sí? Platicando, sin cubreboca. Entonces, si nos damos cuenta, ahí muchos de nuestros alumnos, muchos de los maestros, prácticamente descartamos que sean contactos, por lo tanto, y se ha comprobado, muchos de ellos han estado y no han presentado sintomatología, por lo tanto, esto es una manera de prevenir y de cortar la transmisión. Y eso no transmisión. depende de las variantes, porque ves que se dice que hay variantes que son más contagiosas que otras también. Todas las variantes, con estas medidas que nosotros tenemos,
todas son efectivas. Perfecto. Y bueno, se están tomando también, por supuesto, en los salones, tanto para aprendientes como para docentes, estos protocolos de identificar casos sospechosos. Claro, es muy importante precisamente que cuando se detecta un caso sospechoso o confirmado dentro de un salón de clases, lo primero que se hace es el confinamiento inmediato del alumno, del posible caso sospechoso contagiado, ¿no? Después, como ya lo explicó el doctor, hay que esperar determinados días, determinados síntomas para la valoración, para toma de muestra y confirmación de que sí está contagiado, ¿no? Después de eso hay que buscar los contactos, quién estuvo en contacto con el niño, con las características que acaba de explicar el doctor, y aún así que no estuvieran cerca, lo que se determina es que si existe un caso, pues el salón, solo el salón, no la escuela, se va a confinamiento por 5 días, solo el salón, no la escuela, ¿no? Después viene pues el confinamiento, aquí ya hablamos, el confinamiento de los contactos, valorar tipo de contacto, número de alumnos para el cierre temporal del aula o salón para los casos sospechosos, ¿no? Ya lo explicaba, o sea, no es que toda la escuela se va, solo va a ser el aula o el salón para los casos sospechosos, ¿no? Y aquí lo que tienen que hacer los alumnos o los aprendientes y los profesores, bueno, es un poquito diferente, ¿no? Claro, claro, es diferente porque ahí hay que esperar igual determinados días, que son 5 días, si no me equivoco, doctor, sí. 5 días, para que empiecen a ver si no hay síntomas, y si no hay los síntomas, el aula se vuelve a abrir, solamente queda pues digámosle pendiente el tema, claro, el alumno que pueda ser sospechoso de contagio. Ahora, aquí es muy importante lo que hemos venido comentando en este programa de esta sinergia que han hecho la Secretaría de Educación, claro, y la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, porque hay un lugar específico para los aprendientes en caso de que fuera sospechoso. Así es, en el caso de los aprendientes pueden acudir a su valoración en Puebla en el CESA, que está en La Libertad. Ese es el lugar donde ellos pueden asistir con toda confianza, donde les van a atender para hacerles la prueba. Para el interior del estado, las unidades de salud más cercanas, que pueden ser los CESAS, y en caso de ser derechohabiente, acudir a su unidad de salud correspondiente. Bien, eso es lo que tienen que hacer los aprendientes, los Así alumnos y las alumnas. Pero en el caso de los docentes o del personal educativo. Aquí cambia un poquito la logística, porque pues todos ellos son derechohabientes de alguna, claro, de alguna dependencia de salud, y pues bueno, tienen que acudir a su unidad de derechohabiencia, y todo contacto con algún sospechoso valorar también el confinamiento. Claro, ellos también a su vez tienen que dar toda esta información importante de con quién han tenido contacto para determinar si, como dice el doctor José Luis, bueno, tuvo estas características de este contacto y puede determinarse que también pudiera ser un contacto sospechoso. ¿No Efectivamente. Claro, claro. Muy bien, y un estudiante o docente diagnosticado ya por el personal de salud como caso confirmado de COVID-19, ¿cuál es el protocolo a seguir? Sí, aquí es muy importante, ya vimos qué es lo que tenemos que hacer con un caso sospechoso. Siempre tiene que ser valorado, desde caso sospechoso y caso confirmado, tiene que ser valorado en una unidad médica. Entonces están todos los CESAS en el estado para que pudieran, centros de salud ampliados, que son los CESAS, para que sean valorados. ¿Qué pasa con un caso ya confirmado? Aquí, desde que es un caso sospechoso, ya nosotros tenemos que mandarlo a confinamiento, claro, aún más cuando ya el caso es confirmado. Cuando ya tenemos un resultado por laboratorio avalado por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que es el INDRE, tenemos que mandar a confinamiento inmediato al positivo. Obviamente desde sospechoso ya él ya está en su casa, sí, ya debe de estar en su casa. Claro. Hay que buscar los contactos, la búsqueda de contactos. Esta búsqueda de contactos que nosotros tenemos, yo, a lo mejor mal dicho, pero les digo, contactos reales y no ficticios, ¿no? El contacto real, el contacto que verdaderamente no estuvo con cubreboca a menos de 1 metro y que estuvieron más de 15 minutos platicando con él. Entonces, probablemente se puede pasar en un salón este contacto, a lo mejor convive con el compañerito, el amigo, lo traslada a su domicilio también, estuvo en contacto con él, se quitan el cubrebocas. O se comparten el lunch. Y conviven dentro del vehículo
que Sí, los llevan ok. y pueden... Ese es un contacto real, aquel Claro. que se quita el cubrebocas y comparte durante todo el tiempo. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, buscar estos contactos. No aquel que pasó el compañerito del otro salón, lo saludó y le dijo, ¿cómo estás? Y se fue. Ujú. Los dos con cubrebocas, él no es contacto. Claro. Sí, el compañerito que está en el salón, como les vuelvo a repetir, que está atrás, tampoco es un Tampoco. contacto. Entonces, no ameritan cerrar como tal un salón, ¿no? Y un aula, a excepción de identificar y hacer la investigación clínica epidemiológica. Para eso estará nuestro equipo de trabajo en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Salud, Claro. para determinar cómo están las Ahora, condiciones. doctor, vamos a decir que hay una persona que sí puede denominarse contacto, porque a lo mejor hubo algún tipo de contacto sin cubrebocas o compartimos el lunch o lo que Claro. sea. Bueno, pero no presenta síntomas ese Eh, alumno o esa alumna. Claro, esta persona se tendrá que ir de confinamiento, inmediatamente se identifica como contacto, se va a confinamiento durante los 14 días y hay que estar observando si presenta y hay que estar identificando si presenta alguna sintomatología. ¿Por qué 14 días, doctor? Son 14 días porque recordemos que el periodo de incubación del COVID va desde 3 hasta 10 días. ¿Qué significa periodo de incubación? Desde que yo tengo el contacto con el virus hasta que yo desarrollo mis primeros signos y síntomas de la enfermedad. Esto tardaría hasta 3 hasta 10 días. En promedio 7 días es lo que presentan. Con esta situación, conociendo esto, por eso necesitamos mandar los 14 días. ¿Con qué finalidad? De que este contacto esté en aislamiento, también en casa debe estar en aislamiento, en un cuarto, en una recámara, para que no contagie a los demás de la misma, del entorno familiar. Debe estar los 14 días y estar observando si no presenta sintomatología. Al No hacerle la prueba, no si no hacerle tiene la síntomas. prueba. Ujú. Una vez que presenta sintomatología, es el momento ideal para confirmar el diagnóstico. Se irá a una unidad médica, como ya los mencionamos, lo valorará el médico y si determina que es caso sospechoso, de acuerdo a la definición operacional, se estará tomando la prueba. Y si nos damos cuenta, aquí estamos cortando la transmisión, porque este alumno en algún momento dado pudiera haber presentado la enfermedad durante esos 14 días. Si yo lo tengo en el aula, Claro. puede presentar ahí los datos. Claro. Por eso se va a confinamiento. Se van 14 días, es durante esos 14 días, si no presenta ninguna sintomatología, se regresa a las actividades. Todo esto con el fin de evitar cierres temporales de escuelas, de salones, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por eso tenemos que identificar muy bien esos contactos. Y obviamente hay que notificar a las autoridades sanitarias y a la autoridad educativa de que la persona, una, tiene sintomatología y dos, que además fue a tomarse la prueba y salió positiva, ¿no? Entonces, prácticamente, esto es lo que tendremos que hacer, es lo más importante. Sí, Si nos sí, damos por cuenta, supuesto, el seguimiento. el punto más relevante como tal, no tanto es la toma de muestra Sí. para cortar la transmisión, sino es el aislamiento durante los 14 días del contacto real de acuerdo a la definición operacional, como lo comentamos. Sí, esta es información muy importante para los padres de familia, muy importante. Claro. Y por supuesto para todos Claro. los que tienen que estar ahí en la escuela, docentes, personal administrativo, que lo sepan muy, muy bien. Entonces, repetimos un poquito que ya dijimos los síntomas principales que tienen que estar acompañados por estos otros que ya nos dijiste y que en ese caso ya se puede realizar la prueba. Sí, que como es el caso sospechoso, ¿no? La definición operacional de caso sospechoso. Sí, Exactamente. Si está pegado a ello, adelante. Exactamente. Y pues no hay que entrar en pánico, no Así hay que es. tener miedo, sino simplemente seguir las indicaciones tanto del personal de las escuelas como del personal de salud que están trabajando en conjunto. Sí, aquí es de suma importancia efectivamente que no causar alarmas en los padres de familia, en los propios docentes, trabajadores de la educación, porque efectivamente estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Salud para evitar un contagio, ¿no? O sea, para estar prevenidos en algunas situaciones que se pudieran llegar a presentar. Muy bien, vamos a recapitular un poquito rápidamente lo que hemos dicho hasta ahorita para que a usted le quede muy claro. Tenemos ahí unas imágenes, pero bueno, finalmente a los que nos están escuchando en radio son las ideas que hemos estado diciendo. Son 3 puntos. Primero, sin casos sospechosos, el protocolo, maestra. Protocolo para la actuación en instituciones educativas en coordinación con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Sin casos sospechosos o confirmados de enfermedad por COVID-19 en la escuela, alumnos, personal docente y administrativo
no requieren intervención. Se deben continuar con las acciones básicas que están programadas para el ciclo escolar. Perfecto, doctor. Ya tenemos casos sospechosos. ¿Qué hacemos? Lo que tendremos que hacer ya prácticamente cuando tenemos casos sospechosos, como les comenté, lo más importante es el confinamiento inmediato del alumno, ¿sí? O del docente en algún momento dado, ¿sí? Posteriormente, la valoración para la toma de muestra y la confirmación. Tendrá que ir a una unidad médica, tendrán que identificar si efectivamente se trata de un caso sospechoso, de acuerdo a definición operacional, si tiene las características, bueno, estarán tomando la muestra y referirán para la toma de muestra. Y de ahí nos vamos al tercer punto. Sí, nos vamos ya para principalmente, digo, la búsqueda de contactos. Sí, la búsqueda de contactos. Sí, es importantísimo. Eso es muy importante. Y obviamente ya este caso sospechoso, cuando en algún momento dado se convierte en positivo, ya Confirmado. que salió nuestro resultado positivo, obviamente continúa en confinamiento. Durante los 14 días buscamos aquellos contactos que en algún momento dado estuvieron con esta persona positiva, que estuvieron conviviendo con él, y mandar a confinamiento también a los mismos contactos, ¿no? Que es lo más importante. Ya posteriormente esperar y valorar en cuanto a la situación de estos contactos, si pudieran presentar alguna sintomatología, estarán yendo a valorar y la toma de muestra. Valiosísima la información que han venido a darnos hoy aquí. Maestra, les queremos agradecer muchísimo. Maestra María Elena Morales Salvador, directora técnica de la Subsecretaría de Educación Obligatoria. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buena tarde.